¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches. Bienvenidos a TVU al Día. Como cada semana estamos aquí frente a usted para llevarle un tema interesante hasta sus hogares. Y hoy vamos a hablar de un tema que no está en este minuto ocupando las portadas de los medios de comunicación. No es coyuntural, digamos, sí, pero que sí es tremendamente importante para una región como la región del Biobío. Vamos a hablar de los volcanes. ¿Qué pasa en nuestra zona con este tema? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos están activos? ¿Qué debemos hacer? En fin, de todo esto vamos a hablar con el docente o académico más bien de la Universidad de Concepción del Departamento de Ciencias de la Tierra, don José Palma, quien además es doctor en volcanología. Don José, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Habíamos conversado hace varias semanas atrás y habíamos visto esta posibilidad, finalmente concretamos esta entrevista. Yo al principio le decía que no estaba esto en la portada y habitualmente cuando tenemos problemas con los volcanes, esto aparece en la primera plana de todos los medios y todo el mundo se pregunta qué tenemos que hacer, no tenemos que hacer, a nosotros nos interesa, no nos interesa. ¿Qué tan importante es este tema para una región con las características geográficas de la región del Biobío? Bueno, este tema es importante para todo Chile, no solamente para la región del Biobío, obviamente. Se han reconocido ahora más de 90 volcanes que están activos. ¿En el país? En el país. En la región del Biobío en particular existen 4 centros eruptivos bien importantes, que son los nevados de Chillán, Antuco, Cayaqui y Copahue, pero también podremos tener la influencia de volcanes Tolhuaca y Lonquimay, que están en la novena región, pero al lado de nosotros. Y es importante porque estos volcanes pueden comenzar una nueva actividad eruptiva, es decir, en una actividad en la cual podrían generar fenómenos que pueden ser dañinos a las poblaciones y pueden afectar la infraestructura en forma muy negativa, ¿ya? Nosotros en la región del Biobío, por ejemplo, tenemos el volcán Cayaqui, que está emplazado justo al lado de donde está la represa Pangue, ¿verdad? No recuerdo que se haya generado esa discusión, probablemente sí ocurrió, digamos, cuando se proyectó la represa, pero no recuerdo como periodista haber reporteado ese tema, digamos. Bueno, me refiero a si es prudente tener una represa al lado de un volcán activo, entre comillas. Mira, esa pregunta es bien interesante porque eso de si es prudente o no es prudente depende de cuál es la visión que uno va a tener, digamos. Es prudente, por ejemplo, tener colegios que están en las laderas de los ríos que uno sabe que se pueden inundar, por ejemplo. Ese tipo de cosas existen. Estamos viendo imágenes ahí, doctor, entiendo, el último fenómeno eruptivo que tuvimos nosotros acá, entiendo que eso debiera ser el Copahue. Eso es Copahue, ahí dice el Copahue, sí, el Copahue 2013. En diciembre del 2013 entiendo que comenzó ese último episodio. En diciembre del 2012 tuvo una pequeña actividad eruptiva importante para lo que ha estado haciendo el Copahue. Sin embargo, esa actividad la verdad que no ha sido de gran magnitud. De hecho, ahora en octubre también comenzó a comportarse un poco anómalamente con pequeñas explosiones dentro de su cráter, pero los productos de eso, los fenómenos desarrollados, la verdad que no fueron de gran magnitud, no se concentraron en el área del macizo volcánico. ¿Cuándo hablamos de cuando un volcán está activo, digamos, cuando ha hecho algún fenómeno eruptivo en el último cuánto tiempo? Mira, la visión general es que un volcán se puede considerar activo cuando ha tenido una erupción durante los últimos 10.000 años. Ahora, 10.000 años es poco para la vida, entre comillas, de lo que es un volcán. Volcanes pueden comenzar a emplazarse y manifestar algún tipo de actividad por cientos de miles de años o incluso millones de años. Entonces, 10.000 años desde ese punto de vista es un periodo corto. Obviamente que considerar si un volcán está activo también depende de lo que nosotros conocemos de ese volcán, ¿verdad? Y por eso es muy importante realizar los estudios adecuados para conocer cuál ha sido la actividad eruptiva, cuándo se desarrolló esa actividad eruptiva y cómo se ha desarrollado en el pasado. Eso es algo que aún tiene que desarrollarse más en Chile. Hay muchos volcanes que tienen muy pocos estudios geológicos que puedan detallar exactamente cómo ha sido su historia volcánica. Ahí nos falta muchísimo. Aunque yo entiendo que eso tiene que ver con un tema de recursos, porque existe más o menos conciencia, así como tenemos conciencia de los terremotos y los maremotos, aunque eso está muchísimo más fresquito, ¿no es cierto?, a propósito de lo que pasó en el 2010, la tremenda tragedia. En el tema vulcanológico también sabemos que somos un país con una cordillera gigantesca que va de norte a sur y que evidentemente el tema de los volcanes es un tema importante, pero ahí falta un impulso
definitivamente económica, porque esto tiene que ver con un costo, ¿no es cierto? En el fondo no es la decisión de ir y estudiar los volcanes, sino que hay que poner recursos. Es cierto que se necesitan recursos, pero ¿para qué se requieren los recursos? Eso es lo más importante. Uno de los problemas aquí en Chile es que no existe una política para desarrollar, por ejemplo, lo que es el capital humano, que pueda realmente decirte, sabes que tenemos que ir a estudiar este volcán o tenemos que hacer este tipo de estudio de los volcanes. Eso es algo que se está perdiendo aquí en Chile. Aquí en Chile últimamente con el terremoto y tsunami se ha invertido mucho en instrumental, de hecho se ha invertido muy poco en lo que es recursos humanos, y que es una desventaja para lo que nosotros localmente podemos hacer en Chile para conocer mejor nuestros volcanes y obviamente para mitigar cualquiera sea los efectos que ellos puedan producir. En Chile, en general, han habido, bueno, las erupciones volcánicas se recurren constantemente. El problema es que quizás no son el pan de cada día, no ocurren cada año necesariamente como lo son los terremotos, digamos. A pesar de que uno no va a tener un terremoto grado 8 todos los años, uno siente los terremotos grado 5, digamos. Claro. Entonces, eso a uno como que le recuerda constantemente que existen los terremotos. Pero han habido erupciones volcánicas y han habido muertes causadas por erupciones volcánicas. Uno de los problemas es que la gente se olvida, para empezar. La gente se olvida y sobre todo no hay una planificación territorial, no hay una idea de lo que es el peligro y la amenaza volcánica instaurada en nuestra cultura que nos permita desarrollar mejores políticas, que nos permita desarrollar mejores planes de mitigación y que nos permita desarrollar mejor ciencia para estudiar los volcanes. Definitivamente habría lugares donde no se debería emplazar vivienda, supongo yo. A los pies de los volcanes, no tengo idea. No sé si eso está medido, hay algún parámetro internacional que acomode, que recomiende. Desgraciadamente no existe una norma internacional que a uno le permita diseñar una buena planificación territorial a partir de los estudios volcanológicos que se desarrollan. Hacer la bajada local, digamos. Bueno, las entidades públicas generalmente generan estos que son mapas de peligros, por ejemplo, que te indicarían por dónde se podrían desarrollar estos fenómenos volcánicos, que, por cierto, hay muchos fenómenos volcánicos que pueden afectar tanto la infraestructura como la población, ¿ya? Y pueden ser de distinta índole. Ahora, el punto incluso es que hay gente que no se da cuenta o no sabe simplemente que los mapas de peligro, por ejemplo, no son únicos. Los mapas de peligros tienen sus objetivos, tienen sus metodologías. Entonces, yo, por ejemplo, que he estudiado este tipo de metodologías, a veces voy y pregunto, oye, ¿sabes qué? Tenemos este problema con este volcán, ¿qué crees tú que se puede hacer en tal caso? Y uno muchas veces recibe la respuesta, ¿sabes qué? Eso ya está hecho. Eso ya está hecho desde el punto de vista de nosotros ya tenemos un mapa de peligro, o nosotros nos conseguimos este mapa, mira, aquí ya hay un mapa, ¿para qué vas a hacer algo más? Pero y eso te lo dice gente que realmente no conoce mucho cómo se generan estos mapas y cómo incluso se pueden leer estos mapas. No es fácil leer los mapas. La idea de un mapa, por ejemplo, es que una autoridad pueda extraer información súper importante que pueda determinar si puede evacuar o no puede evacuar o cuándo debe hacerlo y por dónde. Información para tomar buenas decisiones. Buenas decisiones, exactamente. No solamente un mapa que va a mostrar cosas abstractas del punto de vista de lo que es el volcán y lo que puede hacer su actividad. Entonces, lo que yo estoy diciendo simplemente es que los mapas, por ejemplo, son dinámicos para empezar, pueden cambiar con el tiempo, de acuerdo a los nuevos conocimientos que uno adquiere. Y no existe solamente un solo mapa o una sola estrategia, pues ellos dependen de los objetivos y las metodologías que uno emplea. ¿Cómo darse cuenta de la presencia, del inicio de un periodo de mayor actividad en un volcán? Los lugares comunes que conocemos son, bueno, fumarola, pero los volcanes, incluso sobre todo aquí en la región del Biobío, siempre tienen una pequeña fumarola, ¿no es cierto? Que es como una colita blanca, ¿no es cierto? Pero los sismos pueden ser eso, los ruidos subterráneos. ¿Cómo una persona puede decir, aquí pasa algo extraño? Para que una persona cualquiera pueda percibir eso, la verdad es que la actividad debe ser bastante superficial, ¿ya? Y con una magnitud suficiente como para que la gente lo perciba. En general, el monitoreo volcánico se hace con un instrumental especializado que a uno le permite percibir cosas que el común de la gente no percibe, ¿ya? Existen temblores o sismos en los volcanes también, pero su magnitud es tan baja que nosotros no los percibimos, generalmente, a menos que estemos muy cerca de una erupción.
Pero eso se registran con los instrumentos y a nosotros nos permiten, por ejemplo, hacer un seguimiento de la actividad o del comportamiento del volcán y saber o tratar de interpretar la posibilidad de que pueda existir, desarrollarse un periodo eruptivo. Ya, pero a ver, para ir aclarando alguna cosa, ¿siempre el volcán va a dar señales y va a ir aumentando lentamente su actividad o puede que de pronto, sin señal alguna, la erupción? La verdad es que es muy difícil. Bueno, eso depende de nuestras capacidades de monitoreo para empezar. Si yo no tengo ningún instrumental en un volcán, ese volcán podría comenzar a hacer erupción un día y yo no tener idea de que pudo haber hecho erupción. Pero podría tener instrumental. Si yo tuviera instrumental adecuado, entonces eso depende de cómo va a evolucionar la actividad volcánica. Han ocurrido casos en donde esa actividad ha escalado en un tiempo de horas solamente. Es decir, que en pocas horas puede desarrollarse una actividad sísmica que va desde muy pocos sismos por día o por mes incluso a llegar a una erupción volcánica. Yendo un poco al plano internacional, la erupción que ocurrió en Japón, el volcán Ontake creo que se llama, bueno, la gente que estaba monitoreando, los especialistas que estaban monitoreando, lo último que yo leí decía que ellos se percataron solamente 11 minutos antes de la explosión que podía ocurrir algo. 11 minutos. Y ellos sí que tienen que tener harto instrumental metido ahí. Por supuesto, estamos hablando de Japón. Sí, claro. El caso de Jaiman, el 2008, el 1 de enero del 2008, esa erupción, digamos, si bien había presentado un comportamiento durante el 2007 un poco anómalo, la verdad es que se desarrolló muy rápido. Entonces, el problema es que, bueno, nosotros no sabemos qué tan rápido se va a desarrollar esa actividad subterránea, digamos, que nosotros la percibimos con los instrumentos. Entonces, depende de la calidad de las observaciones que nosotros podemos tener y depende también del comportamiento que va a tener el propio volcán. Es algo sumamente complejo. Ya, pero saliendo del instrumental, una persona común y corriente ve que vive cerca del volcán, bueno, conoce un poco el volcán, ¿no es cierto? Sabe que la fumarola esa que está saliendo es como normal y habitual, pero si ve un incremento de pronto en la sismicidad, podría ser un factor interesante. Efectivamente. Si hay ruidos subterráneos también. El caso de Chaitén, por ejemplo, cuando la erupción del 2008, los habitantes de Chaitén se percataron de que algo estaba ocurriendo en la madrugada y, bueno, la verdad es que fueron como 36 horas antes de que algo estaba ocurriendo porque empezaban a sentir algunos remesones, ¿verdad? En esos momentos no existía una red de monitoreo bien emplazada como para determinar si el volcán Chaitén pudiera desarrollar algún tipo de actividad eruptiva en el corto plazo. Incluso se pensó que podría ser el volcán Michimalhuida el que fuera responsable de esos sismos, digamos, porque no se sabía, no había instrumental. Hablamos de aquí el volcán Antuco, el Cayaqui, el Copahue, el Chillán. Y claro, me mencionaba de 2 o 3 más que están Tolhuaca, Lonquimay, que están muy cerca del límite. ¿Todos esos tienen instrumentación? Sí, todos esos tienen instrumentación. Si la mejor instrumentación fuera 10, el nivel de monitoreo que tenemos sobre estos volcanes, ¿qué número es? Eso depende de cómo tú lo evalúas. Si nosotros lo comparamos... Pero si el ideal fuera 10. Lo que pasa es que no hay una idea clara de cuál es lo ideal, porque eso depende de cada volcán y además depende de cuáles son los recursos que tienes, no solamente económicos para la instrumentación, sino también de los recursos humanos, porque el recurso humano es finalmente quien toma los datos y se sabe qué hacer con esos datos. Tú puedes tener un instrumento que pueda medir cosas fantásticas, pero si no sabes cómo leer esos datos, entonces no te sirve de nada, ¿verdad? Si nosotros nos comparamos nuestra red, la red que tenemos aquí en la región de Biobío, por ejemplo, con lo que hacen en volcanes como el Monte Etna en Italia, por ejemplo, bueno, nosotros no tenemos casi nada. Hay volcanes en el mundo donde se le ha colocado una cantidad de instrumentación tan grande. Hay cámaras apuntando que exactamente, saben exactamente todo lo que ocurre, digamos, ¿ya? Pero aquí yo entiendo que está lo básico, que es lo importante. Nosotros ya podemos por lo menos identificar si es que algún volcán está haciendo algo, que es algo significativo. Y eso es por el lado del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, y además por un proyecto entre la Universidad de Concepción y Endesa, un proyecto privado que se maneja por un grupo en el Departamento de Ciencias de la Tierra. Yo no soy parte de ese grupo, y ellos también tienen instrumental sismológico para medir la actividad de esos volcanes. Bueno, por lo menos estamos midiendo lo que ocurre en los volcanes más importantes que es la región del Biobío. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Completamos ya en la primera parte de este programa. Estamos conversando, lo recuerdo, con José Palma, doctor en volcanología, académico del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Concepción. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato con este interesante tema.
Estamos hablando con José Palma, doctor en volcanología. ¿Vulcanología o volcanología? ¿Volcanología? ¿Nos quedamos con volcanología? Nos quedamos con volcanología. Sí, él es académico del Departamento de Ciencias de la Tierra y estábamos hablando un poquito de algunos mitos y leyendas que hay en torno a los volcanes también, ¿eh? A propósito de lo que se dijo durante el terremoto, ¿recuerda usted? De esto de la presencia de algún volcán frente a las costas de la región del Biobío. Solo mitos urbanos. Ya, le señalaba que está el Antuco, el Cayaqui, el Chillán, el Copagua y otro. ¿Cuál de esos volcanes, los de la región del Biobío, diría usted que hay que ponerle más ojo, digamos? Si tú me preguntas... ¿A todos? Por supuesto que a todos. Sí, claro. Más ojo desde el punto de vista de mayor observación. Yo creo que todos ellos básicamente requieren la misma cantidad de observación, que es bastante, digamos, porque están todos muy cerca de zonas pobladas o de valles, digamos, que pueden afectar a las zonas pobladas. Ahora, desde el punto de vista de mayor cantidad de estudios para saber cómo uno evalúa bien la amenaza y para saber exactamente qué tipo de medidas de mitigación uno debiese implementar, a mi juicio es el volcán Cayaqui. El volcán Cayaqui yo creo que no tiene suficientes estudios, sobre todo no tiene estudios detallados que te puedan determinar qué tipo de cosas pueden ocurrir, cómo van a ocurrir y qué se puede hacer en cada escenario eruptivo. Uno no puede predecir qué es lo que va a pasar cuando va a haber una erupción. Es difícil hacerlo. Bueno, conocemos la magnitud de la explosión. Es difícil, ¿ya? Entonces uno tiene que colocarse en escenarios. Uno dice, bueno, ¿qué pasa si ocurre esto, como lo que ocurrió hace no sé cuántos años antes? Entonces tenemos que hacer esto. ¿Qué pasa si ocurre esto otro, como ocurrió en el otro volcán, que es muy parecido? Entonces hay que hacer este otro tipo de cosas. ¿Qué pasa con los análisis en detalle, digamos, a pequeña escala de lo que puede ocurrir? Tú sabes que si comienza a mostrar algún tipo de actividad del volcán Cayaqui, tienen que desaguar la represa. ¿Cuánto tiempo se demora en hacer eso, por ejemplo? Sin afectar, obviamente, a las comunidades que están aguas abajo. Como yo te decía, han habido casos donde la actividad eruptiva se desarrolla en forma muy rápida. ¿Ya? Entonces, y dentro de los fenómenos que se pueden desarrollar hay muchos, y varios de ellos podrían, por ejemplo, llegar, digamos, donde está el embalse. ¿Ya? Yo imagino que las autoridades de la provincia del Biobío, porque esta señal, TVU al Día, este programa, se está viendo a través de internet, ¿no es cierto?, bueno, en todo el mundo, por cierto, pero imagino que las autoridades de la provincia del Biobío estarán tomando nota de este asunto. Efectivamente, si el Cayaqui tiene algún problema, ¿qué pasa con las represas que están ahí arriba? Y por lo tanto, ¿qué pasa con todas las poblaciones que están hacia acá abajo? Incluso aquí en Hualqui, que siempre se inunda cuando sube un poquito el río Biobío. Tengo aquí un documento, no sé si ahí lo voy a mostrar así nomás. Previene, dice, esto es un bíptico o tríptico del gobierno de Chile, de la ONEMI particularmente, donde entrega como una especie de decálogo sobre las cosas que hay que hacer. Mantente informado, ¿no es cierto?, en caso de una erupción volcánica. Si las autoridades te indican que debes evacuar, desconecta la energía eléctrica, cierra la llave de paso, protégelo. Si no debes evacuar el volcán, está emanando ceniza. En fin, hay una serie de instrucciones que aparecen como muy básicas. Pero por lo menos un avance, digamos. Por lo menos algo. No sé si esto se está repartiendo, ¿no? Yo sé que usted no representa al gobierno ni nada de esas cosas, pero ¿le parece una buena forma esta? Bueno, primero que nada, eso de que no representa al gobierno yo creo que es algo bueno, digamos, porque tiene una visión diferente a lo que te dice el gobierno. Claro, por supuesto. Ya, porque generalmente lo que sale en televisión es lo que te dice el gobierno y bueno, ellos tienen su propia postura. Con respecto a las recomendaciones genéricas que se hacen. Bueno, con respecto a ese tríptico, yo creo que está un poco descontextualizado desde el punto de vista que no se sabe quién realmente se enfoca. La gente, por ejemplo, que vive en Santa Bárbara quizás necesite otro tipo de tríptico comparado con la gente que vive en Concepción. Y eso es algo que tiene que evaluarse. En general, la ONEMI ha tratado siempre de hacer prevención, pero la verdad es que se ha quedado corto un poco en ese sentido. Ahora esperamos que empiece a desarrollar más esa área y ojalá que ellos empiecen a tratar de alcanzarnos a nosotros, que no estamos tan lejos, estamos aquí muy cerca, porque nosotros, el Grupo de Ciencias de la Tierra, que es la Universidad de Concepción, hacemos investigación y hacemos investigación aplicada, por ejemplo, para conocer qué tipo de cosas pueden ocurrir durante cualquier tipo de fenómenos naturales, digamos, qué pasa con los terremotos, qué pasa con los tsunamis, qué pasa con las erupciones volcánicas. Relación, y vuelvo al tema del gran terremoto del año 2010, relación entre los terremotos y las erupciones volcánicas la hay, por cierto, ¿no? Mira, eso también es un mito, una leyenda. No es un mito, ¿Ya? Eso es algo que está estadísticamente probado.
aún no es claro. Hay algunas ideas y modelos que a uno le permitirían determinar la causa y efecto y que esa relación causa-efecto que puede existir entre terremotos y volcanes. Pero es algo que está en investigación hoy en día. Sí hay evidencia de que eso puede haber ocurrido, pero como todavía no se conocen bien cuál es esa relación, digamos, no se puede asegurar, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, el hecho de que exista un terremoto no significa que va a haber una erupción en el volcán de al lado. Sí, porque es el peor escenario. Imagínate, un terremoto gigantesco, el tsunami como consecuencia y más encima en la cordillera una erupción volcánica a propósito del terremoto. Eso ha ocurrido, digamos, en 1960 hizo erupción el volcán Puyehue. Ahora, el 2011, un año después del terremoto del 2010, hizo erupción el Cordón Caulle, por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, tiene razón usted, como están tan distanciados en el tiempo, un año para nosotros es harto tiempo, pero en términos geológicos puede ser un segundo después. Nosotros todavía pensamos que puede haber un link, digamos, un enlace entre esas dos cosas, el terremoto y la erupción. Sí, le quiero preguntar por otro tema, porque el gobierno hace su tarea, ¿no es cierto?, informando a través de estos bípticos y trípticos, imagino que recorre los colegios, las comunas que están cercanos a la cordillera, qué sé yo, pero ustedes tienen un proyecto Explora, o desarrolló un proyecto Explora, usted como director particularmente para enseñar a profesores de enseñanza básica y media acerca de los terremotos, tsunami y volcanes. ¿Cómo le fue con esa experiencia? Mira, fue una experiencia súper buena. Yo creo que la comunidad en general necesita mayor educación con respecto a estos temas. Eso definitivamente. Yo me di cuenta que muchos profesores realmente están llorando, están clamando porque alguien los escuche y diga, por favor, dame más recursos. A ver, pero el Explore, ¿en qué consistió primero? ¿En qué consistió? ¿En ir a colegio a dar charla, punto? Es que para allá iba. Lo que pasa es que estos profesores, nosotros, en nuestra experiencia, por ejemplo, cuando nosotros vamos a dar charlas, siempre vamos a los colegios a dar charlas, uno se da cuenta que estos profesores no tienen los recursos para hacer este tipo de clases, digamos. Primero que nada, no tienen los conocimientos y no tienen ni siquiera un apoyo de un libro bueno, por ejemplo, para decirte, o video, lo que sea, digamos, para enseñar a los niños. Lo que tienen es muy básico, en una unidad, 2 hojas. Claro, muchos me han dicho es que terminamos viendo las cosas en Wikipedia, pero realmente ni siquiera las entendemos bien. Entonces nosotros lo que hicimos es tratar de capacitar a esos profesores. Esa es la idea del proyecto, tratar de darles herramientas, recursos. Nosotros estuvimos presentes ahí, no fui solamente yo, fuimos varios colegas, digamos, de Ciencia de la Tierra y otros departamentos, donde estábamos ahí enseñándoles sobre cómo eran los orígenes, qué pasaba con cada uno de los fenómenos, cómo se evaluaba la amenaza, etcétera. Y muchos profesores, la verdad, que estaban muy entusiasmados. Y fue una experiencia muy buena porque uno se da cuenta realmente que las comunidades, por lo menos en educación, se pueden beneficiar mucho de este tipo de iniciativas, gracias obviamente a Explora CONICYT. ¿Y los alumnos? Porque los profes, o la capacitación fue solo con los profes. Nosotros le hicimos capacitación a profesores de enseñanza básica y media y alumnos de pedagogía. Esa es la idea. La gracia es que es tratar de alcanzar a la mayor cantidad de niños posible. Entonces nosotros pensamos, en vez de ir directamente a los niños, donde uno da una charla o cosas así, nosotros hagámosle caso a los profes. Si nosotros les preparamos bien a los profes, nosotros vamos a multiplicar, digamos, el alcance que podemos tener con los niños, porque ellos todos los años van a ir enseñando eso que están aprendiendo. Ya. Y uno explora, no voy a cometer una imprudencia. Y uno explora para los encargados de emergencia en las municipalidades. Eso se puede evaluar, digamos, el hecho de que se pueda capacitar también a la gente en instituciones públicas. O sea, a mí me parece casi de perogrullo, digamos. Yo no digo que ellos no tengan las capacidades, por favor, no estoy diciendo eso, pero evidentemente que hay un doctor en volcanología y te da una clase magistral sobre este tema, me parece, sobre todo de las comunas que eventualmente podrían verse más perjudicadas, me parece de perogrullo casi. Mira, honestamente, más allá de una capacitación, yo creo que hace falta una buena sinergia entre las instituciones públicas e instituciones académicas, sobre todo que desarrollan ciencia aplicada. Y eso podría tener beneficios muy grandes. Nosotros estamos tratando, por ejemplo, de trabajar con ONEMI, estamos tratando de conversar con las autoridades. Doctor, ¿por qué no es primera vez que escucho esto? No sé quién más te lo ha dicho. Bueno, otros especialistas de otras áreas, en terremotos, en tsunami, en ciencia en general. Posterior al terremoto hubo una iniciativa de la Universidad de Concepción, un libro gigante que salió donde se decía qué más o menos se debía hacer, digamos. Y el gobierno, por su lado, bueno, con la premura propia de los tiempos políticos, ¿no es cierto?, hizo lo que ellos creían que debía hacer, pero no era necesariamente lo que correctamente decía la ciencia que había que hacer. Entonces, cuando me hablan de sinergia, ¿por qué no se produce la sinergia? ¿Por qué la ciencia va por un lado y la administración del Estado, no voy a hablar de gobierno, el Estado va por otro lado? Mira, ese es un tema de debate, la verdad, porque hay un problema aquí de políticas
Desgraciadamente las políticas no las hacen los científicos y ni siquiera las hacen los operadores de oficinas de emergencia. Las políticas las hacen los políticos. Y lo que uno encuentra es que muchas veces nosotros estamos o subrepresentados o derechamente no representados en ese mundo político. ¿Ya? Entonces es muy difícil para nosotros tener una voz donde realmente se puede decidir cuál es el rumbo mejor para desarrollar una buena sinergia entre las diferentes instituciones. Y desde ese punto de vista yo creo que los científicos en general han sido dejados de lado. Muchas veces también los científicos, haciendo un poquito de autocrítica, no sé, también mucha investigación, termina la investigación, la tesis y a la anaquel. Por otro lado, en el ámbito académico, por ejemplo, a los científicos se les pide un montón, digamos. Muchos de nosotros, bueno, yo creo que todos trabajamos mucho más de 44 horas a la semana. Nosotros trabajamos las noches, trabajamos los fines de semana y a nosotros nos evalúan, por ejemplo, por la ciencia que hacemos, no necesariamente por la divulgación, no necesariamente por esos contactos, por esa ayuda, digamos, pública que nosotros podemos tener. Y eso es un problema. Además, nosotros no necesariamente tendríamos la formación adecuada para comunicar este tipo de cosas. Ya a nosotros no nos enseñan este tipo de cosas y uno lo puede ver en televisión, que muchas veces cuando sale la autoridad, que uno se da cuenta que ha hablado recién con el científico que supuestamente sabe, la autoridad sale diciendo, repitiendo cabeza de pescado, digamos, porque no entendió, digamos, lo que la otra persona le quería decir. ¿Ya? Eso pasa todo el tiempo. Bueno, pero eso es lo que estamos haciendo un poco aquí. La idea de este programa y de este espacio particularmente es llevar estos tipos de temas a sus casas para que usted se entere de lo que pasa en nuestra zona. Y el tema volcanológico me parece de extraordinaria importancia. Le quiero agradecer a don José Palma, doctor en volcanología y académico del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Concepción, por conversar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Nos vemos en una próxima oportunidad y ustedes que hacen nuestra sintonía de TVU Televisión.